Buenos días nuevamente, queridos hermanos. Que el Señor bendiga grandemente a esta hermosa familia que se reúne hoy aquí por medio de este medio. Personas que desean buscar, conocer un poco más de Dios, de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación que nos ofrece gratuitamente. Doy gracias también a Dios por cada uno de los que están hoy aquí conectados, por la oportunidad de estar hoy frente a ustedes y de compartir este mensaje que justamente Dios puso en mi corazón para el fortalecimiento y crecimiento tanto mío como el de todos ustedes. ¿Para qué? Para seguir fortaleciendo cada vez más nuestra fe en Cristo Jesús. Bueno, para comenzar, quiero mencionar o quiero contar una historia eh, que ha sido bastante importante para mí, para mi fe. Digamos, personalmente me ha confrontado y al mismo tiempo me ha animado a seguir más y más, a seguir más que nunca este precioso camino hacia la vida eterna junto con Dios. Y bueno, voy a contarles sobre una familia que tuvo que pasar por sufrimientos tales que yo no podría imaginar. Esa es la historia de la familia Gulbrand, de cómo personas dedicadas de lleno a llevar el mensaje de salvación a otros, tuvo que atravesar por tanto tormento. Y es que Richard y Sabina, como lo pueden ver allí en la foto, fueron privados de su libertad bajo el régimen comunista que había ocupado Rumanía luego de la Segunda Guerra Mundial. Ellos queriéndose hacer, bueno, con el control de las iglesias y, bueno, el control de todas las cosas para sus propios fines, tuvieron que pasar por encima de muchas personas, entre esos muchos creyentes, al punto de torturarlos y en muchos casos asesinarlos. Y es que este hombre, Richard, debido a su ferviente labor de evangelizar, de llevar el mensaje por todas partes, hasta los mismos soldados del régimen, fue arrestado en el año 1948 por 8 años bajo confinamiento solitario, donde no podía ver a nadie, excepto los soldados que le visitaban para torturarlo a fin de que negara su fe. Cuenta él en su libro, Torturado por Cristo, que eran tantos los golpes que recibía en sus pies que hasta el día de su muerte no volvió a caminar como normalmente lo hacía. Por otro lado, su esposa Sabina, quien también fue arrestada en el año 1950 por 3 años en trabajos forzados y por ende dejando a su hijo Mijaí solo y sin hogar. Bueno, luego de estos primeros 8 años de prisión, ¿no? Richard fue puesto en libertad con la ayuda de un oficial que era secretario del alto mando, donde, bueno, él a propósito traspapeló una carta de indulto de las muchas que firmaba esta persona de alto mando para que se hicieran efectivas, ¿no? El oficial realizó esta acción y ¿saben por qué lo hizo? Lo hizo porque Richard, a pesar de su situación de confinamiento, de aislamiento, de arresto, nunca dejó de predicar el evangelio de Cristo a todos, sin importar compañeros de celda, compañeros de prisión, hasta los mismos torturadores. Convenció a muchos y en el caso de este oficial que tuvo la oportunidad de escucharlo, fue conmovido por el mensaje y cooperó justamente para su libertad. Bueno, luego de su liberación, continuó también con su ardua labor en la iglesia, que lo llevó 2 años después nuevamente a ser arrestado, en el año 1959, donde fue condenado a 25 años de prisión. Pero luego de 5 años, en el año 64, fue liberado de nuevo bajo presiones extranjeras y al mismo debilitamiento que ya venía presentando el régimen comunista que regía en Rumanía en ese tiempo. Bueno, luego de eso, y con el ánimo de cuidar de él y de su familia,
fueron sacados de ese país y llevados a Norteamérica, donde intensificaron su labor en pro de todos los cristianos que sufrían persecución y morían por la fe en Jesucristo. Tanto así que llegó a tener la oportunidad de presentarse frente al Senado de los Estados Unidos, donde contando su historia, se sacó la camisa y mostró las grandes cicatrices que las torturas le habían dejado. Su labor continuó por varios años más, ayudando a muchos y bueno, pasando sus últimos 5 años de vida confinado en una cama debido a una severa neuropatía, consecuencia de los años de confinamiento, donde fue obligado a pasar interminables horas de pie. Él murió de un paro respiratorio en el año 2001, 6 meses después que su esposa Sabina. Bueno, a lo que nos lleva a pesar, a lo que nos lleva justamente esta historia, a ver el pasaje que leyó nuestro hermano Cristian en Marcos 10, y bueno, ahí como pueden ver en pantalla a partir del versículo 29 y 30, donde sus discípulos preocupados le dicen a Jesús: hemos dejado todo y te hemos seguido. Y bueno, Jesús respondiéndole les dice: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, el Evangelio, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanas o hermanos, a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos, familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos, como pasó en la historia que acabamos de escuchar. Y cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Y bueno, y he marcado varios puntos de este pasaje que deseo que podamos destacar. Y bueno, son los siguientes. Habla de recompensa. Hay un premio, como dice el pasaje, ¿no? Algo que se va a recibir en respuesta de aquella entrega. Pero, ¿qué pasó de los mártires que perdieron su vida a causa de la fe en Cristo? ¿Recibieron ellos ese premio que se menciona en la primera parte del versículo que acabamos de leer? ¿Es el único premio o única recompensa que menciona el pasaje que vemos? ¿Cuál consideran ustedes que es la mejor recompensa? ¿Nos enfocamos nada más en la recompensa terrenal o en la eterna? ¿Estamos dispuestos a dejar algo por Cristo? O más fuerte aún, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar todo, no solo algo, todo por Cristo? Mientras estudiaba la historia de esta familia, ¿no?, que realmente la pasó muy mal por mucho tiempo, me encontré con una frase que me impactó demasiado, me impactó muchísimo, y es la siguiente: hay quienes creen en Dios y aquellos que, igual de sinceros, creen que creen en Dios. Wow, fue tan fuerte esta frase que quedé por un largo tiempo pensando en cuál grupo de estos dos estoy, en cuál grupo de estos dos me encuentro, en el que realmente cree en Dios, dispuesto a entregarlo todo y dejarlo todo, o en el que creen en Dios. Realmente es una pregunta que quiero que cada uno pueda reconsiderar y pueda meditar profundamente en ella. Fijarnos en nuestro interior, en qué estado está nuestro corazón, en qué estado está nuestra situación y relación con Dios. ¿Realmente ha impactado lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Realmente me he visto confrontado a la luz de la verdad que vemos reflejada todo el tiempo en su palabra?
Porque viendo la vida de este hombre y todo lo que atravesó y lo que viven muchos cristianos hoy en día en distintos puntos de la tierra, nosotros aquí en nuestro contexto no podríamos ni imaginar lo que es vivir bajo esa presión. Es asimismo que doy gracias a Dios por mi vida, la de mi familia, por la iglesia, por todos los que están hoy aquí reunidos. Y hay hermanos y muchas personas que darían todo por estar aquí, de poder profesar su fe sin ningún riesgo, a ser arrestado, torturado o asesinado, a disfrutar de esta hermosa familia que tenemos hoy aquí, a la comunión que libremente hoy podemos tener y que nosotros realmente estamos aprovechando, realmente estamos sacando el verdadero provecho a estos espacios, a la oportunidad que tengo libremente de acercarme a Dios y hacerlo sin ninguna presión. Y bueno, para pasar al pasaje del título que vimos al comienzo, quiero que rápidamente podamos entender el contexto del versículo que leímos antes y que también leyó nuestro hermano Cristian. Y es, ¿por qué Jesús le respondió eso a sus discípulos? Antes de que Jesús les dijera eso, podemos ver una escena muy conocida que es la historia del joven rico, en donde él, creyendo que había hecho todo lo necesario para heredar la vida eterna, había fallado en lo más importante. Y es que Dios está por encima de todo, hasta encima de sus riquezas. Porque a pesar de llevar una vida recta, como lo menciona el pasaje, su corazón no estaba en el lugar correcto. Por eso, desanimado y triste, él se aleja, porque no era capaz de desprenderse de sus riquezas y de las cosas materiales que al parecer, tenía en abundancia. Por tal motivo, Jesús responde de esta manera, resaltando una recompensa eterna para aquellos que dejen todo por causa de Él y de su evangelio. Así que teniendo en cuenta esto, vamos a pasar al pasaje que contiene el meollo del asunto, y es Mateo 6:33. Justamente no sé si se dieron cuenta que antes de comenzar el mensaje cantamos esa hermosa alabanza de busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las demás cosas serán añadidas. Bueno, este pasaje hace parte de uno de los textos más conocidos por los cristianos, el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, como distintas veces lo podemos ver en las traducciones que encontramos en la Biblia. Se caracteriza por su profundidad, por el reflejo del carácter al que todo cristiano debe aspirar. Y lógicamente por tiempo no vamos a llegar a ver cada uno de estos aspectos de este sermón, pero sí vamos a tocar puntualmente algunos que nos ayuden a comprender mejor este texto. Así que me gustaría que cada uno me pudiera seguir en sus Biblias para que sea más ameno el recorrido que vamos a tener, aunque no va a ser muy extenso, pero sí sería bueno que puedan seguirme, digamos, en la lectura de algunos pasajes puntuales que nos pueden ayudar a comprender un poco más esta historia y a lo que queremos hoy resaltar. Así que cuando leemos este versículo tan importante en nuestro caminar con Cristo, podemos tender a hacerlo muy superficial a nuestra vida y hasta posiblemente restarle considerablemente el valor que realmente tiene en nuestras vidas. Así que dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que vamos a devolvernos un poco en el mismo libro de Mateo y vamos a regresar al capítulo 4, versículo 17, en donde Jesús comienza a predicar
y lo hace anunciando el reino de los cielos o reino de Dios, ya que son sinónimos, se refiere a lo mismo realmente, y que en el capítulo 5, como mencioné anteriormente, empieza a describir una serie de características que reflejarían aquellos que hagan parte de este reino. Así que bueno, es por eso que vamos a leer justamente el versículo 20 del capítulo 5 que nos dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Y bueno, ¿qué quiere decir con que nuestra justicia debe superar a la de los fariseos y maestros de la ley? Bueno, algunas versiones lo traducen como si ustedes no son más obedientes que los fariseos y que los maestros de la ley. Está apuntando a una acción, está apuntando a un comportamiento de acuerdo al carácter de Dios, el cual vemos reflejado en dónde, en sus mandamientos. Sus mandamientos reflejan el carácter de Dios, su santidad, su pureza, su perfección. Y justamente el reino de los cielos es aquel lugar donde se cumple la voluntad de Dios y donde nos sometemos a su autoridad. Pero algunos se pueden preguntar, ¿no era eso lo que hacían estos fariseos y maestros de la ley? Pues no, ya que su actuar realmente era superficial y no interno, que era donde Jesús quería apuntar. Es por eso que Jesús, vamos a ver a partir del versículo 21, que Jesús nos empieza a explicar y a mostrar y llevar todo a un nivel más alto. O sea, la vara se empieza a incrementar mucho más. Y bueno, Jesús llevando esto a otro nivel, perdón, vamos a ver que el actuar de un verdadero cristiano suyo debe regirse y seguir con lo que Jesús va a explicar más adelante y de lo que también viene hablando desde el versículo 1 en el capítulo 5. Y es bueno, realmente el propósito de Jesús en este sermón es apuntar directamente al interior de las personas, a su corazón, a nuestro corazón. Y el versículo 21 justamente dice, ustedes han oído que se dijo, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Luego en el versículo 27, si seguimos más adelante, vamos a tocar, como les dije, versículos puntuales e importantes y por eso pedí que pudieran seguirme con sus Biblias. Y en el versículo 27 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Como mencioné anteriormente, Jesús está apuntando a nuestro interior, a lo que nosotros tenemos dentro, a lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Él está apuntando a una transformación completa y sincera y no solo superficial. Versículo 43. ¿Qué nos dice el versículo 43? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esto es algo que continuamente hacía Richard en la historia que les conté anteriormente y que no había mencionado. Y que gracias a esas oraciones fue que él fue más torturado aún, pero también gracias a esas oraciones fue que muchos de sus torturadores se convirtieron al cristianismo. Hubo esa transformación, como lo vimos en aquella persona, en aquel oficial que hizo posible
que se firmara el indulto para que él saliera en libertad. Versículo 48 nos dice: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Jesús nos manda a buscar esa perfección. ¿Como cuál? Como la del Padre. Vemos que de una manera implícita ya nos está llamando a buscar el reino de Dios y su justicia. Y es justamente eso. Su justicia es vivir conforme a su voluntad, conforme al carácter de Dios. Es por eso que en varias versiones, como pueden ver ahí en pantalla, que puse del versículo 6:33 de Mateo, donde podemos tener una mayor amplitud de lo que significa la justicia de Dios. Luego, en el 6:10, cuando Jesús les está enseñando a orar, fíjense cómo comienza a partir del versículo 9. Y esto se los voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual, que fue la que más mostró, digamos, lo que quería yo resaltar en esta mañana. Y dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el Dios verdadero. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Nos damos cuenta que es muy distinto a lo que venimos leyendo, digamos, en algunas otras versiones, pero esta versión me gusta porque muestra una idea mucho más visible o mucho más palpable, digamos en mi caso, lo veo así, porque dice que todos reconozcan que tú eres el Dios verdadero y ven, está llamando a que ven y sé nuestro único Rey. Cuando se refiere venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo eso. Un reino necesita un rey y ese rey es Jesús, es Cristo, es Dios en nuestra vida. Entonces, de esa manera que si queremos su reinado, tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que Él pide de nosotros. Por eso la siguiente parte dice que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Que es cuando decimos, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y es que cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos cumpliendo su voluntad. Este gran sermón es contracultural, tanto en ese momento, hace más de 2000 años, como ahora, como hoy en día, en donde vemos que obrar de acuerdo a nuestros intereses es a lo que nos llama el mundo. Para el mundo, lo más importante es lo material, el reconocimiento, todo aquello que simplemente perece. Priorizamos, o el mundo nos llama a priorizar más las añadiduras que lo realmente importante, que es Dios en nuestra vida. Gastamos nuestra energía, gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestros recursos en lo que es pasajero. Cuando eso mismo, pues por ende podemos dedicarlo a lo que no perece y que es la vida eterna, como leímos anteriormente en Marcos 10:30. Entonces, debemos vivir conforme a la fe que hoy nos tiene aquí reunidos. Lastimosamente, se ve que en algunos hermanos se encuentra en muchas oportunidades una desconexión del Evangelio. ¿Qué quiero decir con eso? Lo vemos como un evento que pasó y como un evento a futuro, en esperanza, donde Jesús vendrá por todos nosotros. Pero no como algo que nos afecta hoy, en este momento, en este tiempo que estamos viviendo en la tierra.
no como algo que nos afecte en nuestro diario vivir, algo constante que debe afectar nuestro corazón de la manera en que nosotros busquemos primeramente a Dios. Y hermanos, esto realmente es una invitación a que nosotros podamos centrar nuestra atención, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo a Dios, quien también lo entregó todo por nosotros. Él entregó su vida, entregó a su Hijo, entregó toda su sangre para que hoy obtuviéramos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Así que vamos a vivir buscando primero las añadiduras o vamos a vivir buscando el reino de Dios y su justicia. Nuestra manera de vivir, hermanos, va a depender de nuestras metas y nuestras metas van a depender de nuestras prioridades. Así que si nuestra prioridad es Dios, es Cristo, lo que hizo por nosotros, realmente vamos a poder disfrutar de una vida plena y constante en el Señor. Y eso es lo que nos dice Pablo en Colosenses 3, del 1 al 14. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida, no dice algo, no dice cierto aspecto, dice toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes o nosotros ya hemos muerto para este mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios nos ha dado la vida verdadera. Y cuando Cristo venga, también nosotros estaremos con Él y compartiremos su gloriosa presencia. Así que este llamado que nos hace Pablo de buscar primeramente las cosas que no perecen, las cosas que son eternas, la salvación, una vida eterna con Dios, es mucho más importante, hermanos, de lo que nosotros podamos atesorar aquí en la tierra. Como dije anteriormente, nuestra manera de vivir, nuestras metas van a depender de nuestras prioridades. Como dice también un versículo, allí donde esté tu tesoro, también estará tu corazón. En el capítulo 6, versículo 21 del mismo Evangelio de Mateo. Así que, hermanos, quiero compartir con ustedes esta pregunta que juntamente en el grupo de varones que se viene desarrollando o que empezó, digamos, este viernes, en donde el ánimo es justamente crecer más en conocimiento, en nuestra madurez espiritual, en nuestra cercanía y mejorar nuestra relación con Dios. El libro nos mostró esta pregunta que realmente quise conectar con el mensaje y me cayó muy bien porque también tenía pensado hablar de este tema, ¿no? Y venía pensándolo y meditándolo mucho durante la semana. Y es que, ¿cuál es la excusa más frecuente para justificar que no tenemos tiempo para el crecimiento espiritual y la búsqueda del reino de Dios? Y la segunda es mucho más profunda. ¿Cómo se mantiene tal excusa ante la verdad que leímos en Mateo 6:33? Hermanos, Cristo entregó todo por nosotros sin que lo merezcamos. Él no se merece de cada uno de nosotros que entreguemos todo a Él. La historia de esta familia que comenté al inicio, en mi caso fue muy esperanzadora, mucho de ánimo, pues realmente veo la mano obradora de Dios en todo momento, así no la podamos entender.
Si nos encontramos verdaderamente plantados en Él, no habrá situación, no habrá momento difícil, no habrá dificultad que nos pueda separar de su amor y de su bondad. Debemos confiar, debemos entregarnos por completo y principalmente buscarle como nuestra prioridad, como nuestra única razón en la vida, que sea Cristo, Dios en nosotros, nuestra relación con Él, nuestro crecimiento espiritual, todo debemos buscarlo en Él y las demás cosas el Señor las va añadiendo. Les invito a que ustedes puedan leer, digamos, todo este contexto de este pasaje de Mateo 6:33, en donde Jesús habla de las preocupaciones, de cómo el mundo se preocupa por el comer, por el beber, por el vestir. Y eso hace que nosotros perdamos el foco. Eso hace que nosotros perdamos el horizonte, perdamos en lo que realmente debe estar puesto todo nuestro ser, que es Dios. Y bueno, por ende Dios conoce también nuestras necesidades. Y Dios, que se place en darnos generosamente, lo va a hacer, dependiendo su voluntad, acorde a su propósito en nuestra vida. Y recordemos, hermanos, es una promesa, es una recompensa, que así no la recibamos aquí en la tierra, como es el caso de muchos de los mártires que podemos ver en la historia, como los primeros cristianos que eran arrojados en el Coliseo para ser asesinados y bueno, comidos por leones, como aquellos que perdieron su vida bajo contextos muy violentos por predicar a Cristo. No recibieron su recompensa aquí en la tierra, pero sí sé dónde recibieron su recompensa, y fue en el cielo. Fue en el cielo con Dios, con la vida eterna que Él nos promete y que Él nos concederá si nosotros nos mantenemos fieles y firmes en su amor, en su gracia, en su bondad y en su misericordia. Así que, hermanos, yo les agradezco a todos ustedes que hoy estén aquí compartiendo de este momento, de este espacio, para que podamos edificarnos, crecer, fortalecernos, animarnos, para mantenernos constantes en nuestro camino hacia esa vida, a esa recompensa, a ese premio, a ese galardón, a esa corona de vida que Cristo, que Dios ha prometido en su palabra. Así que muchas gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Espero que a todos ustedes, como a mí, que realmente fue muy edificante esto que vine a compartir con ustedes, lo pueda hacer también para ustedes y asimismo puedan compartirlo con otros más. Que el Señor les bendiga grandemente y muchas gracias por su atención.